Romper el techo de mármol es una frase que Nancy Pelosi inmortalizó al convertirse en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes. Pero, ¿cómo ha pasado de ser una figura política emblemática a un fenómeno de controversia financiera y política? Detrás del rostro de la congresista influyente se oculta una historia que mezcla astucia política, inversiones cuestionadas y un ascenso al poder que ha dejado tantas críticas como logros. Hoy desentrañamos el enigma de Nancy Pelosi, una figura que para muchos simboliza tanto el éxito como el privilegio en la política estadounidense. Nacida en 1940 en Baltimore, Nancy Patricia D'Alessandro creció bajo la sombra política de su padre, un congresista y alcalde, y su madre, una organizadora política. Desde joven, aprendió a maniobrar en el mundo del poder y la influencia. Tras graduarse en Ciencias Políticas en 1962, se casó con el empresario Paul Pelosi, con quien se mudó a San Francisco. Fue allí donde consolidó su carrera política, pasando de ser voluntaria demócrata a ocupar un escaño en el Congreso en 1987. Desde entonces, Pelosi no solo se ha mantenido en el cargo, sino que ha liderado a los demócratas durante 2 décadas, moldeando las decisiones políticas de Estados Unidos. Nancy Pelosi no solo ha sido una figura destacada en el ámbito político, sino que también ha adquirido notoriedad en el mundo financiero. Aunque Pelosi ha insistido repetidamente en que no tiene participación directa en las operaciones bursátiles realizadas por su esposo, Paul Pelosi, las decisiones financieras de este han estado rodeadas de una serie de controversias que la han colocado en el ojo del huracán. Sus inversiones, siempre meticulosamente sincronizadas con eventos clave en el Congreso, han generado interrogantes sobre el posible uso de información privilegiada. Un ejemplo paradigmático es el caso de Nvidia, una de las mayores empresas de semiconductores del mundo. En julio de 2022, Paul Pelosi adquirió millones de dólares en acciones de esta compañía. Apenas semanas después, el Congreso aprobó la CHIPS Act, una legislación que destinó miles de millones de dólares a la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, beneficiando directamente a Nvidia. Este movimiento financiero, aparentemente inofensivo, se vio empañado por el contexto político, ya que Nancy Pelosi era presidenta de la Cámara de Representantes y desempeñaba un papel clave en la aprobación de dicha ley. Aunque Nancy ha negado tener conocimiento previo de las operaciones de su esposo, muchos consideran difícil de creer que no exista una correlación entre ambos eventos. Este patrón de inversión estratégicamente oportuno no es un hecho aislado. En otras ocasiones, los Pelosi han realizado jugadas similares. Por ejemplo, invirtieron en Tesla justo antes de que la administración Biden anunciara incentivos para vehículos eléctricos, y en Alphabet poco antes de que se aprobaran normativas que fortalecían la posición de las grandes tecnológicas en el mercado. Estas operaciones, aunque pueden parecer movimientos financieros astutos, se han visto empañadas por su proximidad a decisiones legislativas que Pelosi ayudó a impulsar. En 2020, la riqueza de los Pelosi creció en más de 16 millones de dólares, superando consistentemente al S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo. Este nivel de éxito no es común, ni siquiera entre los inversores más experimentados. Mientras que los defensores de Pelosi atribuyen estas ganancias a decisiones inteligentes y una planificación financiera estratégica, los críticos ven claros indicios de una ventaja desleal, derivada de información confidencial a la que pocos tienen acceso. Algunos analistas han llegado a apodarla como la Warren Buffett de Capitol Hill, pero con una diferencia clave. Buffett no legisla las condiciones que favorecen sus inversiones. La magnitud de estas polémicas ha inspirado incluso herramientas de seguimiento, como el famoso Pelosi Tracker, que permite a los inversores copiar los movimientos de su cartera.
Sin embargo, a pesar de esta supuesta democratización de la información, el público en general se enfrenta a la dificultad de replicar con precisión las estrategias de los Pelosi, debido al retraso en la divulgación de sus transacciones. Los críticos más acérrimos argumentan que las inversiones de los Pelosi representan un caso flagrante de cómo la política y las finanzas pueden entrelazarse para crear una ventaja injusta. Y aunque las operaciones no violen técnicamente la ley, cuestionan la ética detrás de estas acciones y su impacto en la confianza del público en las instituciones democráticas. Para muchos, Nancy Pelosi no solo ha dominado el arte de la política, sino también el de aprovechar el sistema a su favor. La Ley Stock de 2012 fue implementada con el objetivo de frenar el uso de información privilegiada entre los miembros del Congreso y sus familias. Esta normativa exige que los legisladores revelen cualquier operación bursátil mayor a $1,000 en un plazo máximo de 30 días, o 45 si las transacciones fueron realizadas a través de un broker o un cónyuge. Sin embargo, un análisis detallado de las declaraciones de los Pelosi sugiere un patrón que genera serias sospechas. Muchas de sus operaciones se informan al límite del plazo permitido, retrasando así el acceso público a esta información y otorgándoles una ventana de tiempo para maximizar sus beneficios. Un caso emblemático de este comportamiento es la compra de opciones de Nvidia realizada en 2022. Apenas 3 semanas después de esta transacción, el Congreso, liderado por los demócratas, aprobó la CHIPS Act, una ley que destinó enormes recursos para apoyar a la industria de semiconductores en Estados Unidos. Este tipo de coincidencias, reiteradas a lo largo de los años, alimentan la percepción de que los Pelosi podrían estar aprovechando información confidencial para guiar sus decisiones financieras. La respuesta de Nancy Pelosi a estas acusaciones ha sido tajante. Vivimos en una economía libre de mercado. Todos deberíamos tener derecho a participar. Aunque técnicamente correcta, esta afirmación ha sido calificada de cínica por analistas y ciudadanos que ven en ella una burla a los principios de igualdad y transparencia. El caso de Nvidia no es el único. Desde 2014, los Pelosi han realizado inversiones rentables en empresas como Visa, Apple, Microsoft y Tesla, muchas de ellas alineadas con legislaciones o políticas impulsadas por el Congreso. En 2008, por ejemplo, adquirieron 5,000 acciones de Visa a un precio de $44 cada una, apenas días antes de su salida a bolsa, cuando el valor de las acciones se disparó. Estas decisiones, aparentemente fortuitas, se repiten con una frecuencia que va más allá de lo que muchos considerarían coincidencia. La ley Stock, aunque bien intencionada, presenta limitaciones significativas. Si bien obliga a los congresistas a reportar sus transacciones, no impide que éstas se realicen en contextos que podrían sugerir un conflicto de interés. Además, las multas por incumplimiento, como los $200 que se imponen por reportar tarde, son insignificantes en comparación con las ganancias potenciales, lo que deja la puerta abierta a abusos del sistema. En plataformas como Reddit y Twitter, la comunidad inversora ha adoptado un enfoque irónico, utilizando el seguimiento de las inversiones de los Pelosi como una especie de indicador del mercado. El famoso Pelosi Tracker en Twitter publica regularmente sus movimientos financieros, lo que ha llevado a algunos a tratar de imitar sus estrategias. Sin embargo, replicar estas inversiones no es tarea sencilla. La demora en la divulgación y las complejidades asociadas a las opciones y otras herramientas financieras hacen que la mayoría de los inversores no puedan aprovechar estas oportunidades. El caso de los Pelosi es emblemático no solo por la magnitud de sus rendimientos, sino por lo que representa en términos de percepción pública. Para algunos, es un ejemplo de cómo los políticos pueden jugar con las reglas para obtener una ventaja desleal.
mientras que para otros es un recordatorio de la necesidad de reforzar las normativas que regulan el acceso a información privilegiada. Sea cual sea la interpretación, lo que está claro es que la figura de Nancy Pelosi sigue siendo un punto de referencia, tanto en la política como en el mundo financiero. Nancy Pelosi ha trascendido el ámbito político para convertirse en una figura de culto en el mundo de las finanzas, especialmente en redes sociales como Reddit y Twitter. En estos foros, usuarios entusiastas rastrean obsesivamente cada uno de sus movimientos financieros, tratando de replicar sus estrategias con la esperanza de obtener rendimientos similares. Cuentas como Nancy Pelosi Stock Tracker en Twitter se han vuelto populares al publicar regularmente actualizaciones sobre sus inversiones y las de su esposo. Los resultados, para muchos, son asombrosos. Un rendimiento del 65% en 2023, superando al S&P 500 y dejando atrás a gestores profesionales altamente experimentados. Sin embargo, no todo es éxito absoluto. Aunque su historial reciente es impresionante, su desempeño en 2021, aunque superior al promedio, mostró ciertas limitaciones, especialmente en comparación con otros años. Esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar si estas estrategias son sostenibles a largo plazo, o si, eventualmente, se enfrentarán a los mismos desafíos que cualquier otro inversor en un mercado volátil. Mientras tanto, la fascinación en torno a Pelosi continúa creciendo, consolidándola como una especie de oráculo del mercado para una generación de inversores online. En el ámbito político, Nancy Pelosi se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y polarizadoras de las últimas décadas. Durante su tiempo como presidenta de la Cámara de Representantes, lideró iniciativas emblemáticas como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, Affordable Care Act, que amplió la cobertura médica a millones de estadounidenses. También dirigió dos históricos procesos de destitución contra Donald Trump, fortaleciendo su posición como un ícono del Partido Demócrata. No obstante, estas acciones no han estado exentas de críticas. Sus detractores argumentan que Pelosi tiene un estilo de liderazgo rígido y que, en su afán de impulsar la agenda demócrata, a menudo descuida la construcción de consensos bipartidistas. Para muchos republicanos, representa una figura divisoria, símbolo de la polarización política actual. Por otro lado, sus defensores la ven como una estratega sin igual, capaz de maniobrar en escenarios complejos y liderar en momentos de crisis. Este contraste la posiciona en el centro del debate político, donde se encuentra continuamente bajo escrutinio, tanto por sus decisiones legislativas como por las repercusiones de su vida personal y financiera. El año 2022 marcó un punto de inflexión en la vida personal y pública de Nancy Pelosi, cuando un violento ataque en su domicilio sacudió a la nación. En un hecho que resonó ampliamente, un individuo de extrema derecha, motivado presuntamente por teorías conspirativas y vínculos con grupos como QAnon, irrumpió en su residencia de San Francisco con la intención de agredirla. Al no encontrar a Pelosi, el atacante arremetió brutalmente contra su esposo, Paul Pelosi, causándole graves heridas en la cabeza que requirieron hospitalización inmediata. Este episodio no solo puso en evidencia los riesgos inherentes a ser una figura política tan polarizadora, sino que también subrayó la fragilidad de la seguridad en torno a los altos funcionarios del gobierno. En un clima político marcado por la violencia verbal y física, el ataque reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección para líderes políticos, especialmente en un contexto donde la retórica extremista sigue escalando. Para algunos, el incidente simboliza los peligros de un discurso político cada vez más divisivo. Para otros, refleja el precio de liderar en tiempos de tanta polarización. Con más de 3 décadas en la Cámara de Representantes y una fortuna estimada que supera los $100 millones,
Nancy Pelosi representa una figura única en el cruce de la política y las finanzas en Estados Unidos. Como la primera mujer en liderar la Cámara y una de las estrategas más influyentes del Partido Demócrata, su legado político está asegurado. Su habilidad para maniobrar en un entorno altamente fragmentado la ha convertido en una figura histórica, capaz de impulsar reformas significativas y mantenerse en el centro del poder durante décadas. Sin embargo, su influencia no está exenta de polémica. Los posibles conflictos de interés derivados de las inversiones de su esposo han ensombrecido su reputación, alimentando acusaciones de aprovechar su posición para obtener beneficios financieros. Mientras sus seguidores la ven como un símbolo de perseverancia y liderazgo efectivo, sus detractores la consideran un ejemplo de cómo el poder político puede entrelazarse peligrosamente con la acumulación de riqueza. Sea cual sea la perspectiva, lo que queda claro es que el nombre de Nancy Pelosi resonará tanto en los libros de historia como en las conversaciones sobre ética en el poder político y financiero. Nancy Pelosi encarna la complejidad del poder en su máxima expresión. Como primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, ha marcado hitos históricos que inspiran a generaciones. Ha liderado con determinación, impulsando políticas que han transformado el panorama político y social de Estados Unidos. Sin embargo, su nombre también está ligado a controversias que desafían la ética en la política, desde las acusaciones de conflicto de interés financiero hasta un liderazgo percibido por algunos como implacable. Para sus seguidores, es un ícono, una estratega brillante que ha roto techos de cristal y defendido con firmeza los valores progresistas. Para sus críticos, es una villana, un símbolo de cómo el poder político puede mezclarse peligrosamente con privilegios financieros. Pero si algo es innegable, es que Pelosi no se detiene. Como ella misma dijo, el cielo es el límite, y parece que ni las críticas más feroces ni los escándalos pueden apartarla de su ascenso. ¿Es Nancy Pelosi una heroína de la política moderna o el ejemplo perfecto de los excesos del poder? Al final, la historia y cada uno de nosotros decidirá. Esto fue Icons of Fortune, el único canal que te muestra los negocios sin filtros y te enseña cómo piensan los verdaderos líderes. Si te gusta el contenido que no tiene miedo a ser controvertido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí hablamos de negocios reales, de gente que sabe jugar el sistema para ganar. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.